Esto es Enseñanzas Bíblicas para Todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yosari Montilla y en el día de hoy iniciamos una nueva serie titulada La Transfiguración de Jesús. Durante estos días vamos a profundizar y a estudiar Marcos 9 del versículo 2 al 13, tomando múltiples enseñanzas que nos ayudarán a crecer en los caminos del Señor. Hoy vamos a profundizar en el versículo 2, pero para poder conocer o entender este versículo debemos de ver el contexto, así que acompáñame a leer cada uno de los versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: «Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a él». De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron secreto, pero a menudo se preguntaban qué querría decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: «Es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron matarlos, tal como lo predijeron las Escrituras». Bien, ahora vamos a profundizar en el versículo 2. El versículo 2 dice que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Y mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Este versículo inicia con una frase: 6 días después. Ahora bien, 6 días después ¿de qué? En los versículos anteriores, en Marcos 8, Jesús predice su muerte por primera vez a sus discípulos y 6 días después sucede este acontecimiento. Ahora, ¿por qué Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan? Y esta es la clave de la enseñanza: porque a ellos. No sabemos por qué Jesús escogió especialmente a Pedro, Santiago y Juan para esta revelación única de su gloria y pureza. Quizás eran los mejores preparados para entender y aceptar esta gran verdad. Algo que nos muestra las Escrituras es que de los 12 discípulos, estos 3 tenían una relación más íntima con Jesús. Ejemplo, estaban entre los primeros en ser llamados por Jesús. En Marcos 1, del 16 al 19, cuando Jesús llama a sus discípulos por primera vez, a Pedro, a Andrés, a Juan y Santiago. También estos 3, Pedro, Santiago y Juan, encabezan la lista de los discípulos en los evangelios. Lo podemos observar en Marcos 3, del 16 al 17, donde aparece una lista de cada uno de los discípulos de Jesús y estos 3 encabezan dicha lista. Y también estos 3 estuvieron presentes durante ciertos milagros en que los otros fueron excluidos, como por ejemplo Lucas 8:51, cuando Jesús resucita la hija de Jairo, un líder de una sinagoga. Pero nos preguntamos, ¿por qué ellos? Jesús no los escogió porque eran perfectos, o porque tenían algún poder, o por ser mejor que los demás. Jesús los escogió porque era su voluntad hacerlo. Jesús selecciona y transforma a diferentes instrumentos para su gloria. El plan que Jesús tenía para ellos quizás no era el mismo para los demás.
Quizás los estaba preparando para una misión en específico. Jesús capacita de diferentes formas a cada uno de sus instrumentos. ¿Por qué ellos? Era su voluntad. ¿Y por qué nosotros? Es la voluntad de Jesús y es para la gloria de Dios. Algo muy importante es que tengamos en cuenta que Dios elige y otorga múltiples personalidades, dones y carácter diferentes para múltiples propósitos. Ahora bien, te hago una pregunta. ¿Conoces tú el propósito que Dios tiene para ti? ¿Te has preguntado cuál es ese propósito? ¿Y has dicho sí a ese propósito? Reflexiona en esta verdad y pídele a Dios que te dirija a través de su Espíritu Santo y su palabra. Y hasta aquí ha sido el podcast de hoy, esperando que sea de bendición para tu vida. Feliz resto del día y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.